Perdón, es que entré ya, ¿otra vez? Volvemos aquí a Semana en Vivo. Tengo en mis manos el texto de la famosa ley que el ministro del Interior no conoce, porque salió a decir una cosa que no existe realmente dentro de lo que se firmó en esa ley 1475, artículo 29, parágrafo tercero, que usted debe conocer muy bien porque usted dice que lo ayudó a... ¿Y usted también, o no? Claro. Ustedes también. Dice que en el caso de faltas absolutas de alcaldes, presidentes o gobernadores, dice aquí, dentro de los 2 días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, el presidente, movimiento o coalición, el presidente solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los 10 días hábiles siguientes el recibo de la solicitud no presentar en la terna, el nominador, o sea, el presidente, designará a un ciudadano respetando el partido, o sea, el alcalde provisional que estamos hablando, movimiento o coalición que escribió al candidato. No podrán ser encargados designados como tales, y ese candidato, y esa persona, para abreviar, y esa persona deberá ser la que conduzca los comicios o las llamadas a las elecciones. Ese es el artículo 29, parágrafo tercero. Doctor Jaime Castro. Ese artículo, María Jimena, desarrolla un texto constitucional que viene del año 91, el artículo 323, sí, que luego completó el acto legislativo 01 del 2009. No hay duda alguna que el presidente de la República debe encargar de la alcaldía mayor de la ciudad a un miembro del movimiento político al cual pertenece Gustavo Petro. ¿Con terna o sin terna, dice aquí? Con terna o sin terna, de acuerdo. Y segundo, debe haber elecciones. Yo no dudo sobre el particular. Simplemente, como lo ha expresado aquí también el señor senador Robledo, hay toda clase de rumores, de especulaciones, le atribuyen a miembros del gobierno o del equipo político del gobierno la intención de no convocar a elecciones. Por eso yo creo que hay necesidad de hacer claridad sobre el particular. Y aquí está el doctor Alfonso Prada, que representa en la tierra de Bogotá al gobierno nacional y a la campaña reeleccionista. Representante de Dios en la tierra, lo puso aquí el doctor Jaime Castro. Yo no represento al gobierno, a la campaña sí. Pero al gobierno no. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Por aquello del presidente pero no candidato. Eso. No, yo en la campaña, y hemos dialogado muchos, pues imagínense todo lo que en todas las campañas se ha hablado de este tema. No he visto para nada la intención de tomarse la alcaldía por asalto ni nada parecido. Cuando el presidente de la República dice actúo con la Constitución, lo hizo cuando acató la decisión del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura. No es arbitrario. No es arbitrario que haya decidido aplicar la Constitución política. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Correcto. Y cuando hoy dice he decidido, no, actúo con la Constitución en la mano, claramente nos está indicando que el camino que va a seguir es el camino que las normas jurídicas que usted acaba de leer, las que están en la Constitución, el 323, pero ¿por qué tiene uno la presión? O sea, la gente cuando vio, si eso es cierto, lo que salió a decir el presidente Santos fue prácticamente un plan de gobierno, no un plan de choque, sino un plan de gobierno. Pues es que yo insisto en que es su obligación. Es posible que a algunos les moleste que cumpla con el deber constitucional de llenar el vacío de poder que se ha generado con la orden de destitución del señor alcalde mayor de Bogotá. Pero a otros como yo no molesta, sino agrada enormemente que el presidente y el alcalde mayor encargado cumplan el propósito para el cual la figura del encargo está diseñada, que es para gobernar mientras tanto. Yo quisiera hacer unas observaciones sobre eso. El artículo 1 de la Constitución dice muy claramente que Colombia es una república unitaria con autonomía de sus entidades territoriales. O sea, de todas maneras, a pesar de que seamos bastante centralistas, los departamentos, los municipios tienen una entidad, tienen una fuerza, tienen un peso propio, en primer lugar. En segundo lugar, teníamos en Bogotá un gobierno elegido por el pueblo. Es cierto que no tuvo la mayoría absoluta Petro en las elecciones, pero tuvo la mayoría relativa. Bastante. Presentó un programa. Ese programa quedó plasmado en un plan de desarrollo, que es ley para la ciudad, que entre otras cosas tuvo el apoyo, doctor Castro, usted recordará, de la abrumadora mayoría de los concejales de todos los partidos.
y era nuestra hoja de ruta para la ciudad. Muy bien. El gobierno nacional sabe que tiene unas responsabilidades con Bogotá. Es cierto que hubo conversaciones, todo el tiempo hubo conversaciones, hubo tensiones, pero también hubo conversaciones entre el gobierno distrital y el gobierno nacional, solicitudes, peticiones, acuerdos, etc. El gobierno nacional ayudó en unas cosas, en otras no, en fin. En el momento en que se produce la desvinculación de Petro, Alfonso, es en ese momento en que el gobierno estructura un plan de acción ambicioso para Bogotá, que le pone recursos y que hace todo esto con unas condiciones particulares. Ese plan del gobierno en varios aspectos coincide con el del distrito, pero en otros se riñe con los del distrito, ¿sí? Con aquello que había sido aprobado por el electorado. Lo voy a poner con la misma ejemplo. Cortesía con la que yo le concedí una pequeña interpelación. Por supuesto. Si usted fuese alcalde, Carlos Vicente, y podría serlo seguramente con el apoyo de Gustavo Petro y en fin, ¿a usted le molesta las decisiones que han tomado en torno a aportarle 1 billón de pesos a la movilidad de la ciudad, aportarle recursos a la salud de la ciudad, aportarle ideas para descongestionar la ciudad? ¿O usted las recoge como alcalde en este tránsito, aprovechando este momento en que hay buenas relaciones por nítidas entre el distrito y la nación, para que usted porque fue puesto por el propio presidente? Perdóneme, ¿sabe qué le contesto yo? Por favor. ¿Sabe qué yo le contesto? Es que lo que molesta desde la perspectiva de la autonomía del ente territorial no es que haya aportes del gobierno nacional. Por supuesto que no. Yo comenzaba diciendo que en medio de todo esto había buenas noticias para Bogotá y por los ciudadanos. El compromiso del gobierno con chequera a bordo o chequera en el bolsillo es una buena noticia para los bogotanos. ¿Qué es lo que molesta? ¿Qué es lo que molesta? ¿Por qué no se hizo eso por el camino? ¿Por qué no se dialogó Petro con el gobierno distrital? Petro estaba en otro tema. Situémonos de diciembre para atrás. Muchas cosas que el gobierno distrital le había pedido al gobierno nacional no las había concedido. Había sido remolón, había sido lento. Ahora, no solamente concede eso, sino que agrega dos cosas. Primero, agrega propuestas de la propia cosecha del gobierno nacional. Por ejemplo, ya no habla de 2 cables aéreos, sino de 4. Cuando había sido remolón en decir, yo apoyo esos 2 que está pidiendo la administración distrital. Pero además mete unas propuestas que sí van en contravía al plan de desarrollo. Por ejemplo, dice, va a haber vivienda. ¿Saben cómo? Pavimentando la sabana. ¿Cómo? Llevando vivienda de interés prioritario en los municipios por fuera del ente territorial distrital y además proporcionando agua en bloque a lo desgualetado. Entonces, eso va contra el esquema que estaba plasmado en el plan de desarrollo de Bogotá. ¿Todo eso qué significa? Tanto en la generosidad extemporánea como en las propuestas adicionales del gobierno nacional, que nunca quiso trabajar con la administración distrital, y en otras que se riñen con el plan de desarrollo. Eso significa una suerte de toma de Bogotá, Alfonso, de toma de Bogotá por las autoridades nacionales, rompiendo en cierta medida con la autonomía distrital y con un alcalde puesto por el propio presidente. Senador Robledo. Sí, no, yo creo que es evidente que lo que hay es a un presidente de la República en tiempo de campaña electoral y de reelección jugando sus cartas, con independencia de todo, como diciendo, aprovechemos el cuarto de hora y aquí tenemos al ministro del Trabajo para que haga esto. Y salen con su programa, que puede coincidir o puede no coincidir con lo que se venía realizando, y empiezan a ofrecer recursos. Por ejemplo, el tema del metro. Es que el tema del metro se está hablando no solo en esta alcaldía, sino en la alcaldía anterior. O sea, de eso llevamos cuántos años hablando del asunto, y apenas ahora se hace un compromiso que es clave, porque además, si la nación no asume el compromiso del 70%, ese es un proyecto que prácticamente se vuelve inviable. ¿Y cómo es posible que apenas hasta ahora? Lo pongo simplemente como un ejemplo, pero se han puesto otros. Es clarísimo que entonces lo que tenemos es un jefe del Estado que sale como a aprovecharse el cuarto de hora a ver cómo se presenta, repito, ante los bogotanos como el que va a salvar a la ciudad, cosa que también quiero insistir es completamente exagerada, porque aún si se realizan esas obras, Bogotá tiene una cantidad de problemas y de dificultades que no se van a resolver de esa manera. Cuando el doctor Prada dice una cosa que es diciendo, más o menos se ha destrabado porque ahora hay buenas relaciones con Rafael Pardo, pues que es obviamente el ministro de Santos. Eso significa que los alcaldes tienen que ser prácticamente el mismo grupo que el presidente. O sea, ¿qué es? ¿Para que la nación colabore? Para que la nación colabore. ¿A fondo?
¿Es una de las lecciones que tenemos? ¿O no, para nada. O sea, que no se puede conciliar con las para personas nada. distintas. Yo creo que esa es una manera... O simplemente Petro, todo lo que decía Petro era una manera desastre. de pronto equivocada de interpretar un poco lo que he querido señalar. Y es claramente, para decirlo con claridad y directo, el señor Gustavo Petro no facilitaba absolutamente para nada la presencia de la nación en los temas del distrito. Cuando en la séptima, usted lo sabe muy bien, Carlos Vicente, como concejal de la ciudad, cuando en la séptima Petro cada vez que se levantaba por la mañana cambiaba el proyecto. Y cambiaba las reglas de juego. Desde el 2010, doctor Robledo, la nación se pronunció y nosotros nos pronunciamos en el Congreso, en el mismo plan de desarrollo, a favor de la financiación del metro. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata precisamente de que hay 800.000 millones en Bogotá, listos para avanzar en la licitación de la primera fase, pero se requieren los COMPES y los CONFIS necesarios para garantizar el resto del endeudamiento que en cuantía cercana a los 6 billones de pesos va a requerirse. Si Bogotá avanza en ese sentido, ¿cuál es el problema? Es que yo lo que estoy viendo es que están pidiendo es que mientras haya crisis y tránsito en Bogotá, no se gobierne, se mantenga quieto. Yo lo que pido es todo lo contrario, que se actúe en la medida en que haya posibilidades de hacerlo por el bien de Bogotá. Hay un dato interesante en todo esto, es que al presidente Santos y al vicepresidente Germán Vargas no le fue bien en Bogotá. No les fue bien, no ganaron las elecciones. Es más, el expresidente Uribe en el Centro Democrático les ganó la partida. ¿Esto tendrá algo que ver con esa reacción? ¿O esa decisión de actuar? ¿O es también una cosa que no tiene nada que ver? Pero la Unidad Nacional sacó 6 representantes a la Cámara en Bogotá. El Centro Democrático, 5. La Alianza Verde, 3. El Polo Democrático, 2. Ganó la Unidad Nacional. ¿Sí? ¿Ustedes creen? María Jimena, se ha dicho aquí que el presidente Santos interviene ahora, inmediatamente después de la destitución de Petro. En honor a la verdad hay que decir que lo había hecho en los días o semanas inmediatamente anteriores, cuando promulgó el llamado Pacto por Bogotá. En la campaña electoral con Germán Vargas. Sí. No, ahora, hace 3 semanas. Pero eso fue parte de la campaña. Antes de que cayera Petro, antes de que el Consejo de Estado se pronunciara, que la Comisión Interamericana dijera lo que dijo, ya el gobierno nacional estaba interviniendo en los temas de Bogotá, cuando lanzó el famoso Pacto por Bogotá. Además, esto es apenas lo trabajamos durante 3 meses, doctor. Era el candidato, bueno, un momentico, que tenía derecho a presentar una propuesta sobre Bogotá, obvio, sobre las metrópolis de este país. Yo no separo el presidente del candidato. Pues, eso no es escindible. A mí lo que me llama la atención de esta segunda intervención, entonces que quede claro, la intención del gobierno, la voluntad, el interés del gobierno en hacer de Bogotá motivo de sus preocupaciones, de sus propuestas, como gobernante o como candidato, viene desde antes de la destitución de Petro. Pero estaba haciendo su campaña para Bogotá, eso era lógico. Sin duda alguna. Segundo, a mí lo que me llama la atención de las propuestas del presidente Santos hoy, y lo reclamo como bogotano, es que a la ciudad capital le digan 1 billón de pesos. Perdón, Santos fue a Antioquia hace 3 o 4 semanas, también como jefe de Estado y como candidato, a comprometerse con las autopistas de la prosperidad que valen 27 billones de pesos. 27 billones de pesos. Ese es el aporte del gobierno nacional a Antioquia. Ya Bogotá, el presidente ha dicho hoy 1 billón y aquí lo ha... Pero solamente en el giro, porque en el compromiso de la nación es la financiación del 70% del sistema de transporte. ¿Eso en solo metro son 6 billones, son 4.2 billones aproximadamente adicionales. Vamos en 5 o 6 billones contra 27. Y luego, lo que usted preguntaba, María Jimena, indiscutiblemente, cualquiera que haya sido la motivación del gobierno para hacer lo que está haciendo, esto va a tener unas consecuencias electorales. A favor o en contra, eso solo se sabrá el día de las votaciones. Hay unos ciudadanos que hoy se declaran satisfechos, dice, afortunadamente salimos del caos, hay gobierno que se va a ocupar de la ciudad, respaldo a ese gobierno con mi voto. Y hay otros ciudadanos que van a sentirse molestos, que dicen, momentico,
esto es una intromisión abusiva del gobierno nacional en la autonomía, en la descentralización. En fin, esto tiene consecuencias electorales aquí y en cualquier parte del mundo. Exacto, pero Jaime, esas consecuencias vamos a tocarlas a fondo en el próximo segmento de este programa, porque ya nos toca cortar. Acá me están diciendo que nos pasamos un poco en este segmento. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.